¿Qué significa que la verdad no sea solo un concepto, sino una persona? ¿Cómo cambia nuestra visión del mundo reconocer que Jesús no ofrece únicamente enseñanzas, sino perdón, descanso y una relación viva con Dios? Bienvenidos en todos, universitarios y oyentes, a nuestra lectura semanal de Inverso. En esta ocasión nos adentraremos en el estudio número 8, titulado Jesús es diferente, donde el pasaje central nos llevará a Juan capítulo 14, versículos 5 al 11. Sin más que decir, empecemos. Domingo 15 de febrero. Una cena con Jesús, Buda y Mahoma. Imagina una reunión en la que se encuentran algunos de los maestros religiosos más influyentes del mundo. Allí está Mahoma, conocido por sus enseñanzas en el Corán y su papel como el profeta del Islam. A su lado está Buda, que dejó su vida de lujos para buscar la iluminación y enseñar el camino al Nirvana. Y con ellos está Krishna, recordado por sus enseñanzas, y el Bhagavad Gita, que brindan sabiduría sobre el deber, la rectitud y la devoción. Cada una de estas figuras aportó percepciones profundas y enseñanzas fundamentales que dieron forma a sus respectivas religiones y a millones de vidas. La cuestión es que algunas personas piensan que todas las religiones son iguales. Sin embargo, todas las religiones discrepan fundamentalmente sobre quién es Dios y cómo el ser humano debe acercarse a Él. Aunque se pueden identificar puntos en común entre las distintas religiones, también tienen ideas y creencias incompatibles. Cada una tiene un conjunto único de soluciones para el mal en este mundo. Buda diría que el camino para terminar con el sufrimiento es el noble camino óctuple. El nirvana se puede alcanzar en esta vida mediante el esfuerzo propio. El deseo de Buda era brindar iluminación. Mahoma afirmaba que la salvación se logra practicando los 5 pilares, que son el ayuno, la peregrinación, la limosna, la oración y la confesión de que Mahoma es el último profeta. Mahoma quería llevar este camino al mundo. Krishna, en el Bhagavad Gita, enfatizó la importancia de alcanzar el moksha, o liberación del ciclo del nacimiento y la muerte. Enseñó que este ciclo de reencarnación continuará hasta que la deuda kármica de la persona sea saldada. ¿Y Jesús? A primera vista podría parecer similar, otro maestro con sabiduría y guía moral. Sin embargo, a medida que se desarrollan las discusiones, su singularidad se vuelve inequívocamente clara. A diferencia de los otros, Jesús afirma no solo enseñar el camino, sino ser el camino, la verdad y la vida. Más que iluminación, Jesús trae revelación y verdad. En lugar del renacimiento constante, Jesús ofrece un nuevo nacimiento. En vez de exigir el pago de la deuda kármica, ofrece perdón. Más allá de los rituales religiosos, Jesús ofrece descanso. En Mero Cristianismo, C.S. Lewis destaca esa singularidad. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral, sería un lunático, en el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado, o si no, sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger, o este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. El planteo de Lewis nos obliga a enfrentarnos a la realidad de las afirmaciones de Jesús. Él no estaba simplemente ofreciendo sabiduría o prácticas espirituales, estaba declarando que Él era Dios. Más allá de las evidencias históricas, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la persona de Jesús también lo hace a Él diferente. Su vida cumple textos sagrados escritos siglos antes de su nacimiento, como Miqueas 5:2, que predice el nacimiento del Mesías en Belén, e Isaías 53 y el Salmo 22, que describen a un siervo sufriente que sería rechazado y cargaría con los pecados de muchos. Los detalles biográficos predichos en las profecías mesiánicas
más la cronología de los acontecimientos predichos en Daniel 9, 24 al 27 se alinean perfectamente con la vida de Jesús. Ningún otro líder religioso puede alegar tal validación profética. Jesús no era simplemente otro maestro religioso, sino el Hijo único de Dios que vino a salvar a la humanidad. En las próximas secciones del estudio de esta semana, nos centraremos en la evidencia histórica de la existencia de Jesús. Exploraremos los principios bíblicos y los detalles contextuales de su vida. Y abordaremos preguntas apologéticas comunes. Al comparar a Jesús con otros líderes religiosos y comprender sus afirmaciones únicas y las profecías cumplidas, veremos por qué no tiene comparación en la historia. Lunes 16 de febrero, en la cabecera de la mesa. ¿Qué diferencia fundamentalmente a Jesús de otros líderes religiosos? El cristianismo no puede existir sin Jesús. Todo el fundamento del cristianismo descansa en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. A diferencia del Islam, el budismo o el hinduismo, que en teoría podrían continuar si sus fundadores, las creencias y prácticas fundamentales del cristianismo están inseparablemente ligadas a Jesús. Cristo dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre". Jesús es la esencia del cristianismo. Jesús afirmó de manera única ser tanto plenamente Dios como plenamente hombre. Esta combinación no tiene comparación en ninguna otra figura religiosa. Aunque Mahoma, Buda y Krishna hicieron importantes afirmaciones espirituales, ninguno profesó encarnar a Dios y al hombre al mismo tiempo. Jesús es el mediador que comprende plenamente las experiencias humanas y encarna la autoridad divina, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Innumerables documentos respaldan la historicidad de Jesús. La vida y el impacto de Jesús están bien documentados por una gran variedad de fuentes, incluyendo historiadores no cristianos como Tácito, Plinio el Joven y Flavio Josefo. Además, numerosos sitios y artefactos arqueológicos respaldan la validez histórica de la existencia de Jesús y del comienzo del movimiento cristiano primitivo. Más importante aún, la vida de Jesús cumple numerosas profecías del Antiguo Testamento, lo que valida aún más sus afirmaciones mesiánicas. Profecías como las de Isaías 53, el siervo sufriente, y Miqueas 5:2, el nacimiento en Belén, apuntan directamente a Jesús. Otras profecías predicen su rechazo y muerte, Salmos 22, y brindan una cronología de su ministerio, Daniel 9, 24 al 27. El hecho de que estas profecías fueran escritas muchos siglos antes del nacimiento de Cristo es prácticamente indiscutible, incluso para los escépticos más hostiles. La supervivencia de manuscritos antiguos, como los recuperados entre los rollos del Mar Muerto, proporciona pruebas irrefutables de que estas profecías fueron hechas siglos antes de Jesús. Jesús cambia los corazones. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor, el perdón, la humildad y la abnegación tienen un impacto asombroso en personas de todas las culturas. Su carácter trasciende las fronteras culturales y atrae a personas de diversos orígenes a una relación con Él. Jesús dijo: "Pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo". Apologética, en pocas palabras: sin Jesús no hay cristianismo. Él es la piedra angular y la esencia de la fe. Jesús es el único que afirma ser tanto divino como humano, tendiendo un puente entre Dios y la humanidad de una manera que ningún otro líder religioso ha logrado.
La vida de Jesús está respaldada por una gran cantidad de evidencia histórica, arqueológica y profética, que supera con creces la documentación de otras figuras religiosas antiguas. El carácter y el amor transformadores de Jesús atraen a personas de todas las culturas. Cambia corazones y vidas como ninguna otra figura religiosa. Martes 17 de febrero. El Evangelio según los no cristianos. La existencia de Jesús está bien documentada en fuentes no bíblicas. Su historicidad está firmemente afirmada. Número 1. Tácito, un historiador romano, dijo: Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignominias. Aquel de quien tomaban nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Número 2. Plinio el Joven, un gobernador romano, le escribió al emperador Trajano sobre los cristianos, mencionando a Cristo como aquel al cual adoraban. Plinio señala: habían tenido la costumbre de reunirse en un día determinado antes del amanecer y de entonar entre sí alternativamente un himno en honor de Cristo, como si fuese un dios, y ligarse mediante un juramento, no para tramar ningún crimen. Número 3. Suetonio, un historiador romano, se refirió a la expulsión de los judíos de Roma por el emperador Claudio, argumentando que ellos, incitados por Crestos, provocaban continuos alborotos. La influencia de Jesús fue tan significativa que creó malestar en Roma. Número 4. El Talmud, una obra judía que reúne escritos rabínicos. Aunque no es favorable a Jesús, reconoce su existencia. El Talmud de Babilonia menciona la ejecución de Jesús. En la víspera de la Pascua, Yeshua, Jesús, fue colgado. Durante 40 días antes de que se llevara a cabo la ejecución, un heraldo salió y proclamó: será apedreado porque ha practicado la hechicería y ha inducido a Israel a la apostasía. Este relato, a pesar de su tono hostil, proporciona evidencia de la ejecución de Jesús. Número 5. Luciano de Samosata, un escritor satírico griego del siglo II después de Cristo, ridiculiza a los cristianos y a su fundador, a quien describe como crucificado en Palestina. Luciano escribe: todavía siguen adorando a aquel gran hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido entre los hombres esta nueva religión. Número 6. Mara Bar Serapion, un filósofo estoico, escribió una carta en la que mencionaba: ¿qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Esta referencia a la consecuencia que sufrieron los judíos poco después de la ejecución de Jesús se ajusta a los eventos descritos en los evangelios. Número 7. Tallus fue un historiador antiguo, cuyas obras fueron citadas por historiadores posteriores como Julio Africano. Tallus intentó explicar la oscuridad que se produjo durante la crucifixión de Jesús como un eclipse. Julio Africano escribió: Tallus, en el tercer libro de sus historias, explica la oscuridad como un eclipse de sol, lo cual me parece irrazonable. Miércoles 18 de febrero. Investiga qué enseñan los siguientes pasajes bíblicos sobre la naturaleza y la misión de Jesucristo. Jueves 19 de febrero. Una historia para contar. Alvin Plantinga dijo una vez: esta demostración abrumadora de amor y misericordia, es decir, el sacrificio de Jesús, no es simplemente la mejor historia jamás contada. Es la mejor historia que podría contarse. Tenemos una historia para contar.
Jesús dijo: les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Por miles de años, innumerables personas esperaron el día en el cual llegaría el Mesías prometido. Ya fuera el pueblo judío aferrado a las profecías o los sabios de tierras lejanas como Persia, la esperanza de la venida del Redentor estaba viva en sus corazones. Muchos murieron antes de ver el cumplimiento de esta promesa, pero a lo largo de la historia, Dios dio destellos del Salvador que vendría. En el jardín del Edén, tras la caída de la humanidad, Dios proporcionó el primer rayo de esperanza a Adán y a Eva, la promesa de una simiente que un día aplastaría la cabeza de la serpiente, como símbolo de la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte. Generaciones más tarde, Abraham fue testigo de otra señal cuando Dios le proporcionó un carnero enredado en un matorral como sustituto de su hijo Isaac. Este acontecimiento presagiaba a Jesús, el sacrificio definitivo que tomaría nuestro lugar en la cruz. Jacob, en su sueño, vio una escalera que se extendía entre el cielo y la tierra, con ángeles que subían y bajaban por ella. Esta escalera simbolizaba a Cristo, el puente entre Dios y la humanidad, lo cual Jesús confirmó en Juan 1:51. Moisés vio un símbolo de salvación cuando Dios le ordenó levantar una serpiente de bronce en un poste, para que todos los que la miraran fueran sanados de las mordeduras mortales de las serpientes. Jesús comparó esto con su propia crucifixión, en la que Él sería levantado para sanar a la humanidad del pecado. Los israelitas vieron a Cristo prefigurado en el sistema del santuario. Cada cordero sacrificial ofrecido en el templo apuntaba al Cordero de Dios, que un día quitaría el pecado del mundo. El Cordero Pascual, cuya sangre salvó a los israelitas de la muerte en Egipto, también simbolizaba la sangre de Cristo que nos salva de la muerte eterna. Hoy, al mirar atrás, vemos el cumplimiento de todas estas profecías antiguas. Tenemos la historia completa de Jesús, su venida, su sacrificio y su resurrección. Jesús es el verdadero deseado de todas las naciones, el que vino a revelarnos al Padre. Él es Dios con nosotros. No solo Dios para nosotros, detrás de nosotros, delante de nosotros, sino con nosotros. A través de Jesús, Dios está con la humanidad. Tenemos una historia para contar. Viernes 20 de febrero. La misión de Cristo. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. A la luz de la vida del Salvador, el corazón de cada uno, aún desde el Creador hasta el príncipe de las tinieblas, será revelado. Satanás presentaba a Dios como un ser egoísta y opresor, que lo pedía todo y no daba nada, que exigía el servicio de sus criaturas para su propia gloria, sin hacer ningún sacrificio para su bien. Pero el don de Cristo revela el corazón del Padre. Testifica que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Declara que aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor hacia el pecador es más fuerte que la muerte. Habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada, por mucho que le cueste, de lo que sea necesario para la terminación de su obra. No se retiene ninguna verdad esencial para nuestra salvación. No se omite ningún milagro de misericordia. No se deja sin empleo ningún agente divino. Se acumula un favor sobre otro, una dádiva sobre otra. Todo el tesoro del cielo
está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar. Habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos de la potencia infinita, lo entrega todo en las manos de Cristo y dice, todas estas cosas son para el hombre. Úsalas para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Durante todos los siglos, los filósofos y maestros han estado presentando al mundo teorías para satisfacer la necesidad del alma. Cada nación pagana ha tenido sus grandes maestros y sus sistemas religiosos que han ofrecido otros medios de redención que Cristo. Han apartado los ojos de los hombres del rostro del Padre y han llenado los corazones de miedo a aquel que les había dado solamente bendiciones. Su obra tiende a despojar a Dios de aquello que le pertenece por la creación y por la redención. Y esos falsos maestros roban a sí mismo a los hombres. Millones de seres humanos están sujetos a falsas religiones, en la esclavitud del miedo abyecto, de la indiferencia estólida, trabajando duramente como bestias de carga, despojados de esperanza o gozo o aspiración aquí, y dominados tan solo por un sombrío temor de lo futuro. Solamente el Evangelio de la gracia de Dios puede elevar el alma. La contemplación del amor de Dios manifestado en su Hijo conmoverá el corazón y despertará las facultades del alma como ninguna otra cosa puede hacerlo. Sábado 21 de febrero. Inquiere. Usa las siguientes preguntas y los versículos que las acompañan para estudiar la lección de esta semana con tu clase de escuela sabática o grupo de estudio de la Biblia. Y eso es todo por la lección de esta semana. Muchas gracias por escucharme y sigamos estudiando esta maravillosa lección. Hasta la próxima. Dios te bendiga.